Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy nos toca evolución tecnológica en la tecnología educativa, evolución histórica de la tecnología educativa. Así que vamos a trabajar con respecto a la misma, ¿sale? Y para ello, recuerden que están las participaciones. Las participaciones las estoy tomando en cuenta, entonces no sé si alguien de ustedes quiere comenzar con la participación o propongo a alguno de ustedes, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿les parece si empezamos con la participación de la compañera Yasmín? ¿Nos quieres comentar algo de la lectura, compañera Yas? Perdón, porque estaba hablando y mi micrófono estaba apagado. Ok, sí, no te preocupes, así pasa también a veces. Hace un momento me pasó y estoy hablando y viene mi sobrino, pero no estás hablando. Y ya veo y está el micrófono apagado. Pero bueno, son cosas, gajes de la tecnología. Adelante, Jazz. Bueno, para empezar, creo que la lectura se llamaba La evolución tecnológica, pero Ujú, educativa. Y en este tema nos hablaba de cómo la tecnología ha ido evolucionando en el enfoque académico o ujú, escolar. ujú. Y pues hoy en día tenemos muchas herramientas que nos facilitan que ese uso de la tecnología se lo demos en el lado positivo. Ok, En este rollo de la pandemia, pues no hubo clases presenciales, etcétera, ya conocemos el contexto, pero pues creo que ahorita la tecnología es una herramienta muy valiosa y a la cual está tomando mucho poder para llevar a cabo pues sí, nuestras actividades diarias ok, y en nuestro caso como estudiante, pues las educativas. Y ok, pues nos ha llegado, um, llegaron como para facilitar mejor nuestro nuestra vida diaria y también sigue habiendo la interacción entre el docente y el alumno, aunque no sea personalmente, pero por estos medios de interacción, ¿no? ok. Muchas gracias, Jazz. Que ya lo habíamos comentado las clases pasadas, que no es lo mismo, pero bueno, que se intenta precisamente pues avanzar en ese sentido o buscar las herramientas necesarias para que esta humanidad no se pierda, ¿no? Muchas gracias, Jazz. ¿Alguien más quiere participar con respecto a la lectura? ¿No? Recuerden que tienen su manita o pueden abrir el micrófono. ¿No? Bien, vamos a dar la oportunidad entonces a alguien más. Mayra, ¿nos quieres comentar algo? Sí, profe. Adelante. Bueno, pues la lectura que nos dio se Ajá. trata de la evolución de la tecnología y dice que es bueno, que es la historia de los medios educativos, Ujú, donde donde empezaron los tiempos de los sofistas griegos y de Santo ujú, Tomás y Comenio. También dice que existen la evolución a través de varias etapas, que son en los años 40 y 50, que es la utilización de medios audiovisuales. En los años 60 y 70 es la psicología del aprendizaje y la enseñanza de, algo así, enseñanza programada. ujú. En los años 70 y 80, medios de comunicación, que fue la radio y la televisión. Ok, Y en los años 80 y 90 era la enseñanza asistida por ordenadores. ok, Ajá, bueno, esa es algunas de las evoluciones bueno, de los años que les acabo de mencionar, ok. pero pues hasta ahorita, hasta la fecha de ahorita, pues han seguido evolucionando conforme pasa el tiempo. Entonces, pues es importante no saber que va a evolucionar todo esto así a largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, todo.
Ok, ok, muchas gracias, Mayra, muchas gracias. Em, sí, de hecho, la tecnología ha ido evolucionando a pasos agigantados. Es cierto que la lectura que pusimos aquí tiene 3 hojitas, ¿no? Tiene 3 hojitas y quizás no nos da mucho eh, para hablar, pero nos pone en contexto, ¿no? De cómo todos nosotros y nosotras hemos ido avanzando en la tecnología, ¿no? Avanzando en la tecnología, como lo dice su compañera Mayra, en el sentido de que, pues tenemos que ir adecuándonos, ¿no? Es decir, la tecnología últimamente en estos espacios, en estos años, ha avanzado mucho más rápidamente que en los años de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Ha habido grandes cambios tecnológicos en en estos años. Adelante, Andrés. Gracias, profe. Sí, como bueno, lo comentaba usted, a lo mejor la lectura no es tan amplia, Ujú. pero sí nos da como que a reflexionar ciertos puntos. Pues como vemos, antes solo eran los tres medios, ¿cómo se dice? Tres medios masivos de comunicación, periódico, radio y televisión, Es correcto. pero ahora que viene de un tiempo para acá ha tomado mucha relevancia el tema de pues la tecnología en el internet y en los ordenadores, como ahí lo marcaba en la tablita. Ujú. Entonces, pues sí, sí, yo creo que nosotros nos hemos ido adaptando a la nueva tecnología. No tanto nosotros hemos adaptado la tecnología, porque yo siento que en cierto punto la tecnología, de hecho, nos rebasa Ujú. a algunos. O sea, hay que estar en continuo aprendizaje de este tipo de temas, porque sí, 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 de repente yo, bueno, yo así lo siento, que de repente, o no sé si de repente como que nos estancamos en ciertas cosas y vemos de repente la tecnología esa avanza día a día, día a día, pero siento que ha sido, no sé, de una década máximo para acá. Esa es Em, mi participación. Ok, muchas gracias, Andrés. Sí, últimamente nos hemos dado cuenta cómo la tecnología, bien lo mencionas, nos rebasa, ¿no? Nos rebasa. Em, en el sentido de que, pues precisamente, a veces no tenemos todos los conocimientos para manejar todo el bagaje tecnológico que existe en la internet o en la red, ¿no? Creo que muchos de nosotros o algunos de nosotros somos de la era donde todavía no hay tecnología, es decir, somos de los 80s, a lo mejor un poquito de los 90, pero ya la tecnología empieza en los 98, 2000, al menos en nuestro país. Ha habido un auge de la tecnología de los 2000 a los 2021, ¿no? Que estamos ahora, ¿no? Es decir, la tecnología ha dado un salto terrible, ¿no? En ese sentido. Yo recuerdo que por los años 95, apenas en México, o 97, apenas en México, empezaba a llegar esta idea de los ordenadores, de los ordenadores personales, no estas supercomputadoras que se veían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O pasada la Segunda Guerra Mundial, donde eran una computadora, era un edificio, ¿no? Gigantesco, un edificio gigantesco, donde lo único que hacían era precisamente perforar tarjetas, ¿no? Que implicaban ceros y unos, el lenguaje de los computadores o el lenguaje de las máquinas y que precisamente tenían cierta información, ¿no? O eran unas computadoras exageradamente grandes, ¿no? Edificios, como ya lo comentaba, y que lo único que hacían eran sumas, multiplicaciones, divisiones o algunas, digamos, algunas cosas en código que se había quedado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eventualmente estos tipos de tecnología fue haciéndose más pequeña, ¿no? Tan pequeña se ha hecho al día de hoy que traemos una computadora en nuestro bolsillo, ¿no? O nuestra bolsa del pantalón o nuestra bolsa de mano. Es decir,
nosotros ahora conocemos al teléfono inteligente, ¿no? Como eso, como un teléfono inteligente o como un celular. Sin embargo, no es otra cosa más que una computadora en pequeño, ¿no? Todo lo que tiene una computadora normal de escritorio o una laptop, lo contiene también el teléfono. Tanto es así que ahora se han estado vendiendo teléfonos que ya los puedes usar como computadoras. Es decir, lo puedes trabajar en un espacio de escritorio, pones tu teléfono en la pata del monitor, ¿no? Y automáticamente se conecta con el monitor y mediante sensores Bluetooth o sensores inalámbricos, agarras tu teclado, ¿no? Agarras tu ratón y entonces puedes abrir cualquier cosa como una computadora normal, ¿no? Y trabajar en ella. Y la llevas en la palma de tu mano, ¿no? Tanto es así que ahora estas películas de ciencia ficción de hace algunos años, donde se creía que eventualmente tú ya no tendrías nada físico en tu espacio de trabajo, es decir, en tu lugar de trabajo, es decir, no tendrías un CPU, no tendrías un monitor, no tendrías teclado, nada físico, ¿no? Y que podías estar viendo algo mediante un rayo de luz, ¿no? Que funcionara como pantalla y en la mesa, en vez de que eh, fuera un teclado normal, que fuera un teclado, digamos, también proyectado por un rayo de luz, ¿no? Y aunque parece de ciencia ficción, eso en la actualidad ya existe, ¿no? Es más, no sé si han escuchado a la famosa Alexa o al famoso, creo que Google también tiene un robot, ¿no? Por ejemplo, le dices, Alexa, apaga la luz, ¿no? Y Alexa apaga la luz, ¿no? O Alexa, búscame tal cosa y Alexa busca tal cosa. O dime la hora y pone la hora, ¿no? O X o Y hace ciertas cosas que están en la tecnología, ¿no? Que finalmente ha ido cambiando nuestras formas y nuestras perspectivas de ver el mundo, ¿no? Y con eso la tecnología educativa, ¿no? Y con eso la tecnología educativa. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Guadalupe. Dice, a ver, déjenme ver. Ok. Dice, enseñanzas de la educación durante grandes aprendizajes para la mejora de creatividades y evoluciones efectuadas en el apoyo de procesos en distintas formas. Sí, obviamente se necesita una metodología estratégica, se necesita una metodología, una estrategia, didácticas, para que entonces no nos vayamos a otro lado. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cuántos de nosotros estamos en la computadora y estamos haciendo un ensayo, estamos haciendo algo y de repente ¡pum!, nos cansamos? Y abrimos el Facebook y nos ponemos a ver el Facebook y perdemos media hora, una hora en el Facebook y luego regresamos y ya no tenemos las mismas ganas porque no sabemos administrar el tiempo, ¿no? O cuántos de nosotros nos ponemos a ver un video de YouTube en vez de precisamente en vez de dedicarnos a lo que es, ¿no? Dice Mayre, sí, eso no pasa y nos pasa a todos, ¿no? Y entonces hay que buscar una estrategia, una metodología, una forma de ver de ver precisamente esta manera de aprender, ¿no? Dice Brenda, dice, la tecnología educativa sufrió bastantes cambios, tanto dice, sufrió bastantes cambios, tanto que esta se salió a muchas ciencias que se han ayudado mutuamente para crecer y ser eficientes juntos. Además, la tecnología, en términos generales, por así decirlo, con la educación
en términos generales, por así decirlo, con la educación desde hace muchos años. Algunas ciencias como las que supongo que dice salió fueron las ciencias sociales, física, la ingeniería, pedagogía, entre otras. Sí, miren, tenemos que comprender que dentro del conocimiento, que dentro de la obtención del conocimiento, cualquiera que éste sea, siempre está relacionado con otro u otros conocimientos, ¿no? Es decir, ¿qué licenciatura estudias? Yo soy licenciada en pedagogía. Muy bien. ¿Y las estrategias o la metodología psicológica en este sentido del aprendizaje? Y yo digo, no, espera. Creo que no me expliqué más. Bien, yo no soy psicólogo, soy pedagogo. Sí, y la pedagogía no tiene que ver con la psicología. Sí, pero son ciencias separadas. Yo no estudié psicología, estudié pedagogía. Ok, pero ¿y entonces cómo eres pedagogo si no sabes de psicología? ¿No? Es decir, la ciencia de la psicología tiene mucho que ver con la ciencia de la pedagogía, así como la ciencia de la administración, así como de la ciencia de la tecnología. Es decir, todas las ciencias en este sentido de conocimiento tienen mucha relación, ¿no? Siempre van muy relacionadas, ¿no? Bere dice, la tecnología al ámbito educativo se materializan en la medida que se desarrollan las diferentes estrategias haciendo uso de los recursos tecnológicos. Sí, como les decía, necesitamos hacer uso de estos recursos en la medida en la que podamos enfocarlos para el mismo, ¿no? Podamos enfocar esta tecnología para la misma. Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Por lo general van a tener problemas siempre aquellas personas que estudian desde casa o que trabajan desde casa, ¿no? Y en ese sentido hay que ser muy estrictos para tomar este preciso espacio para lo que es, ¿no? Por ejemplo, formas de organizarte. En mi caso, pongo un ejemplo personal. Hoy, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, todo el día estoy en clases. No puedo distraerme en ningún espacio, ¿no? Es decir, a lo mejor de 11 a 11:30 tengo un pequeño espacio y si yo me pongo a ver videos y me pongo a hacer otras actividades, bueno, me voy a perder de ir a desayunar, ¿no es cierto? Entonces debo de respetar ese espacio que se me da de desayuno para ir a desayunar, ¿no? Y entonces después retomar las clases 11:30 y así sucesivamente hasta las 5, ¿no? Hasta las 5:30. Ok, y bueno, terminando a las 5:30, bueno, yo ya estoy cansado, como muchos de nosotros, por un día pesado de trabajo. Y entonces de las 5:30 descanso un rato, me pongo a leer un rato y a las 7 específicamente yo empiezo mis transmisiones de Twitch, ¿no? Es decir, ya estoy organizado, ¿no? Y estoy usando todo el día la tecnología. Bueno, ¿y el lunes? Bueno, pues el lunes también es día de trabajo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde o a 5 de la tarde, trabajo, ¿no? Con el periodo específico para la comida. El martes igual, el miércoles igual, ¿no? Y un espacio de descanso, un espacio de conversar con la familia, ¿no? De saber resolver los problemas o los inconvenientes o alguna cosa que se tenga que platicar y en la tarde a las 7 otra vez juegos, ¿no? Es decir, necesitamos tener organizados nuestros espacios y eso nos puede ayudar la tecnología. Por ejemplo, para eso que yo les cuento lo tengo anotado aquí enfrente de mí, ¿no? Con un papelito o impreso en un papelito donde yo ya tengo definidos los días en los que tengo trabajo y cómo los voy midiendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos el jueves? El jueves si ya me enviaron trabajos ustedes o los del bachillerato, entonces ahí empiezo a revisar trabajos. Y el viernes lo mismo, revisar trabajos, ¿no? Es decir,
La tecnología también nos ayuda o nos da los recursos, como dice Berenice, para que nosotros como, digamos, eh, personas que van a usar esos recursos los podamos administrar de la manera posible. Ahora, no significa que no podamos hacer cosas que nos diviertan, ¿no? Bueno, ya hice todo mi trabajo, bueno, quiero ver una película, una serie, pongo el tiempo específico para ese momento. Y entonces nos volvemos productivos. En ese sentido, yo tecnológicamente o usando la tecnología me vuelvo productivo en el sentido de que le doy a cada hora o a cada espacio su justo lugar, ¿no? Y la tecnología me puede servir para eso. Alma dice, como lo decía, la evolución de la tecnología educativa esta data desde tiempo antes cuando los maestros empezaban a utilizar los recursos audiovisuales. Sí, me hiciste sentirme un poco viejito, Alma, porque es cierto, ahora lo que hacemos es precisamente usar proyectores, ¿no es cierto? Hay proyectores, pero ¿cuántos de nosotros expusimos en la prepa, ¿no? Con esto que se tenía, que eran los cañones, o es decir, ponías un acetato y este acetato era reflejado. No te preocupes, Alma. Era reflejado en la pared, ¿no es cierto? Es decir, no podías manejarlo con el dedo o irle cambiando, sino era precisamente un cañón, pues un retroproyector, un proyector de acetatos, ¿no? Y entonces así exponías, ibas, imprimías tu acetato, ¿no? Lo ponías en ese reflector de luz y lo proyectaba en la pared, ¿no? En ese sentido es precisamente que la tecnología ha cambiado, ¿no? Ahora ya no necesitas eso, ya es más, ya es tecnología obsoleta. Ahora ya usas el proyector, ¿no? Este proyector que ya no necesitas poner nada, sino que ahora digitalmente, gracias a otra extensión como una computadora o una memoria USB, tú puedes ir proyectando lo que quieras, ya sea tus diapositivas, etcétera, ¿no? Que también es una buena forma de utilizar la tecnología. Dice, ok, audiovisuales también ponían sus películas, ¿no es cierto? Con formato VHS o formato, ya no me acuerdo el otro formatito, pero eran unos cassettes grandes, a lo mejor ustedes también los conocieron, y unas videocaseteras, ¿no? Grandísimas. Tanto es así que ahora tenemos Netflix y ahora tenemos no sé qué tantas otras cosas, pero antes, en ese sentido, tú ibas al videoclub, ¿no es cierto? Ibas al videoclub y rentabas tu película, ¿no? Estos videoclubs que también están por desaparecer, ¿no? O ya desaparecieron porque ya nadie tiene ese tipo de tecnología. Se usaba precisamente para ir y comprar películas y verlas en casa, ¿no? Y en ese sentido, también se usaban estos audiovisuales en los salones de clases, ¿no? Como apoyo para sus clases, y con esto fueron avanzando hasta que tenemos en la actualidad, ya que se ha vuelto una pieza clave como en este momento para nuestras clases en línea. Es cierto, otra de las formas, perdón, de clases, de educación que podemos obtener es precisamente estas herramientas que nos permite a nosotros podernos comunicar. Es decir, estamos en una educación, digamos, virtual presencial, ¿no? Todos podemos estar desde la comodidad de nuestra casa o desde nuestros espacios tomando notas, etcétera, etcétera. Pero estamos desde allá con una buena comunicación a Internet o con un acceso a Internet, eh, digamos, medianamente bueno, ¿no? Podemos estar alcanzando nuestra educación, ¿no? O alcanzando las metas educativas o cognitivas que tenemos.
De hecho, ahora, como lo platicábamos la vez pasada, todo se hace casi por línea. Es decir, las reuniones, las tomas de decisiones, votaciones, es decir, todo ahora lo hemos estado haciendo de esta manera. Ahora, no es que apenas haya entrado, ¿no? Esto ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, solo que nosotros apenas entramos o nos vimos obligados a esta forma de trabajar, ¿no? Dice, yo creo que el propósito es mejorar como personas, adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero de manera positiva. Claro, de manera positiva. En ese sentido, nosotros podemos utilizar las tecnologías para seguirnos, digamos, seguirnos educando, seguirnos cultivando, ¿no? Isabel dice, la tecnología educativa, ya como una disciplina pedagógica, tiene sus inicios en la década de los 50. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Ok, sí, pero ¿por qué? Miren, en la Segunda Guerra Mundial se tiene que crear profesionales en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en un menor tiempo, ¿no? Es decir, aprender lo más que se pueda en el menor tiempo posible, ¿no? Porque se necesitaba para el contexto, se necesitaba para seguir trabajando. Y en ese sentido nos olvidamos de ciertas premisas básicas. Es decir, yo, científico, aprendo y aprendo más y entonces desarrollo y desarrollo más. Pero no me doy cuenta o ni siquiera pienso en esta parte ética de si lo que yo estoy investigando es para bien o es para mal, ¿no? Ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es decir, es una gran fuente de energía. ¿Y para qué la ocuparon? Pues la ocuparon para destruir dos ciudades, ¿no? Es decir, es cierto que nosotros podemos aprender mucho más, que podemos buscar estrategias, podemos buscar estos conceptos o esta manera de aprender mucho más rápido, pero bueno, también falta esa parte ética. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién voy a perjudicar? En ese sentido, es cierto que se empieza la tecnología enfocada a la educación, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los ordenadores empiezan a entrar más, porque los ordenadores es una conexión de nodos y entre ellos pueden compartir información y entonces a nosotros se nos empieza a tratar también de forma instrumentalista, ¿no? Es decir, se usan estos instrumentos para poder alcanzar esta, pues este conocimiento, ¿no? Este conocimiento sin, sin la necesidad de pensar en las consecuencias que este conocimiento trae, ¿no? Es decir, la tecnología no es mala, ¿no? La tecnología no es mala. Lo malo sería, en este sentido del bien y el mal, lo malo sería que yo use la tecnología para aprender cosas que no están del todo correctos, ¿no? O correctas. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado en algún momento que debajo de esta red que nosotros tenemos, es decir, debajo de esta conexión que nosotros tenemos, existe una gran conexión profunda, ¿no? O la famosa Deep Web, ¿no? Donde puedes encontrar de todo, aprender de todo, documentos secretos de los países, bla, 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 ¿no? Y que entonces nosotros en esta uso de la tecnología estamos solamente en la punta del iceberg, pero que todo el iceberg está hasta abajo, ¿no? Y que en ese sentido mucha gente, muchos hackers
donde trabajan realmente, donde hacen las cosas, es precisamente debajo de toda esta red, ¿no? Del mundo. Y entonces en ese aspecto, es cierto que hay una visión mala de la tecnología. A lo mejor muchos de ellos entran a esos espacios porque es donde la información es mucho más libre, ¿no? Y la mayoría de nosotros, pues bueno, andamos surfeando en la parte de arriba, ¿no? Es decir, andamos en Google, en YouTube, en Facebook, etcétera, 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 ¿no? Pero que también podemos alcanzar la información o el conocimiento en ciertos espacios. Por ejemplo, en este sentido de esta tecnología educativa, ¿no? Ahora podemos aprender desde espacios o desde lugares como páginas que enseñan cierto tipo de conocimiento, por ejemplo, programación, ¿no? O por ejemplo, en YouTube mismo podemos ver páginas completas de espacios dedicados a la pedagogía, ¿no? O espacios dedicados a la didáctica, o espacios dedicados a la metodología, o espacios dedicados a la filosofía. Es decir, dentro de este mundo en el que nos encontramos, tecnológico, podemos precisamente pues alcanzar el conocimiento que nosotros querramos, ¿no? En ese sentido, hemos ido avanzando con este proceso tecnológico, pero fíjense, Segunda Guerra Mundial, hay que instrumentar a los educandos, a los discentes, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener en menor tiempo gente que esté preparada para seguir abonando, ¿no? A la guerra. Y en consecuencia no tenemos escrúpulos, ¿no? No en el mal sentido, sino que en realidad ni sabemos. Lo que nos interesa es aprender más. Nos mueve esta idea del aprendizaje y pues no sabemos en qué se van a ocupar nuestros conocimientos. En ese sentido, se aprende ahora a una mejor velocidad si nosotros vinculamos estos nodos que tenemos ahí usando esta instrumentalización, ¿no? Decía su compañero Andrés, los medios de comunicación por excelencia eran el periódico, la radio y la televisión, ¿no? Pero anteriormente de eso era solamente la radio, y anteriormente de la radio era solamente por cartas o por rumores, ¿no? Es decir, ha ido creciendo estos medios de comunicación, ¿no? Hasta llegar a nuestros tiempos, y nuestros tiempos ahora son, digamos, tomados en cuenta gracias a esta enseñanza asistida por ordenador, ¿no? Es decir, se nos toma como estos ordenadores humanos que pueden trabajar de alguna manera con esta visión del ordenador. Es decir, datos de entrada, procesamiento, datos de salida, ¿no? En ese sentido, en cierta manera, seguimos aprendiendo de esa forma, ¿no? Seguimos aprendiendo de esa manera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, no solamente ser datos de entrada, procesamiento y datos de salida, sino ahora dentro de ese procesamiento, resignificación de ese proceso, ¿no? Para tener realmente un conocimiento significativo, que es lo que se pretende ahora en la actualidad. Esto me lleva precisamente a estas famosas páginas de enseñanza-aprendizaje, como son, por ejemplo, el Moodle, ¿no? O el LMS, que muy seguramente muchos de ustedes aún siguen usando en este cuatrimestre, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos en el primer semestre computación, ¿no es cierto?
Y ese primer semestre fue nuestra entrada, ¿no? A el mundo e-learning, ¿no? Es decir, el mundo de enseñanza-aprendizaje, pero de manera virtual. Y al decir e-learning significa precisamente que nosotros vamos a entrar en un salón, ¿no? Es decir, en un salón virtual. Quizás no esté el profesor o la profesora ahí físicamente, o como estamos ahora, también es una forma virtual, ¿no? De aprendizaje, pero al menos hay una persona física de este lado y hay otras personas físicas del otro lado, ¿no? Estamos en un salón virtual, pero estamos presentes todos. En este sentido del LMS o en este sentido del Moodle, lo que se hace es generar un entorno virtual, es un espacio virtual donde podamos entonces subir nuestros trabajos, revisar quizás videos o revisar quizás lecturas, hacer los trabajos de esos videos y de esas lecturas, debatir, quizás entrar a foros, ¿no? Es decir, todo en ese espacio. ¿Qué nos permite este entorno e-learning, ¿no? O este entorno de aprendizaje a distancia. Pues nos permite que si yo puedo, si no puedo estar en el horario de la mañana, en clases, digamos, normales, que serían normales de manera, en una escuela normal, digamos, puedo entrar en el momento en el que yo desee, ¿no? Por ejemplo, llego a las 8 o 9 de la noche y entonces en ese momento yo puedo entrar a hacer mis trabajos, a hacer mis lecturas, etcétera, ¿no? Y con ello me permite también obtener un aprendizaje. Porque si aprendemos, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos tenemos la gran capacidad de aprender. Claro, en este sentido del aprender, nunca se aprende solo. ¿Cómo no, profe? Sí, yo he aprendido solo. Nadie me ha enseñado. Yo aprendí solo. Bueno, ¿y eso que aprendiste solo en dónde lo viste? Es que leí un libro, es que vi un video, es que vi a una persona que lo estaba haciendo. Bueno, entonces no aprendiste solo, ¿no es cierto? Hay una correlación de aprendizaje. En ese sentido, la educación, ¿no? O el aprendizaje dentro de la educación, aunque éste sea por medios digitales, siempre es en compañía del otro o de la otra, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que me enseña. Es un video de YouTube, sí, pero ese video de YouTube lo subió una persona y esa persona transmitió o compartió sus conocimientos. Tú fuiste el que fue a ver esos conocimientos, lo bajó como información y después intentó introducirlo en su pensamiento, en su forma de actuar y se volvió entonces en conocimiento, ¿no? Es decir, cuando estamos certeros de que tenemos un conocimiento. ¿Cuándo estamos certeros de que tenemos un conocimiento? Pues cuando ese conocimiento se hace evidente en una práctica real, ¿no es cierto? Y cuando estamos seguros de que tenemos información. Cuando esa información no la hemos trabajado, no la hemos, digamos, despedazado para entonces sacar nuestra propia información y sacar nuestro propio conocimiento e implementar nuestro propio conocimiento dentro de un espacio determinado que lo necesite. En ese sentido, creo que la tecnología nos ha apoyado mucho, ¿no? Nos apoya mucho, porque nosotros podemos seguir aprendiendo siempre y cuando podamos o necesitemos un conocimiento, cualquiera que éste sea, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres saber cómo se hace cierto platillo, tal o cual platillo? Vas a YouTube y le pones cómo hacer, no sé, papas a la francesa, ¿no? O cualquier otro platillo. Y ahí seguramente vas a encontrar un montón de sugerencias de alguien explicando cómo se hace eso. Y eso es de manera, digamos, utilizando nosotros la tecnología. Ahora, de manera formal,
cuando nosotros estamos utilizando el e-learning que ya mencionábamos hace un momento, o en este sentido de la educación virtual, o en este sentido de utilizar algunas plataformas como Moodle o como LMS para nuestro aprendizaje, claro que también lo aprendemos, ¿no? Y es más, también hay un intento de evaluar ese aprendizaje, aunque la evaluación en sí es muy difícil. ¿Cómo evalúo el conocimiento del otro? ¿No? No es posible evaluar ese conocimiento hasta que ese conocimiento es puesto en práctica, ¿no? Y por lo general se pone en práctica con algunas estrategias como algunos proyectos, algunas investigaciones, etcétera. En ese sentido, del e-learning, digamos que bajamos todos los archivos que nosotros tenemos que leer o los videos que tenemos que leer y se crea otro espacio virtual para aprender. Este otro espacio virtual para aprender se llama M-Learning, ¿no? O M-Learning, es decir, aprendizaje móvil, ¿no? Ahora, en este sentido de que las computadoras se han hecho tan pequeñas que caben en nuestro bolsillo, en la bolsa del pantalón o en la bolsa de la blusa, en la bolsa de mano, es decir, digamos que se abre más la posibilidad entonces para poder aprender, ¿no? Es decir, yo subo todas mis actividades en la computadora, pero tengo que ir a trabajar, ¿no? Y mi horario de trabajo o mi trabajo empieza a las 8, pero yo tengo que salir desde las 7, ¿no? En un transporte. Ah, bueno, entonces como ya llevo esta computadora en la mano, bueno, ahora con tanta capacidad de almacenamiento que podemos meter, 128 gigas, ¿no? Bueno, algunos 64, pero ya es mucho. O algunos 32, pero podemos guardar cosas ahí en nuestros espacios de almacenamiento. Ah, pues tengo la posibilidad de bajar ahí los videos, tengo la posibilidad de bajar ahí los PDFs, ¿no? Y además, pues ya hay aplicaciones para poder hacer ese trabajo. Y entonces puedo aprovechar ese tiempo, ¿no? Para trabajar en el móvil. O muchos de nosotros, en este sentido de esta educación a distancia, en este sentido de educación virtual, lo que hacemos es que no tenemos computadora, pero trabajamos en el móvil, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hacemos edición de audio, hacemos edición de video, hacemos lectura y subrayado de PDFs, ¿no? O entramos con el mismo móvil a la plataforma. Y tanto es así que yo creo que justo ahora es el caso de algunas de nosotras o de algunos de nosotros, ¿no? Es decir, que quizás no tenemos internet, ¿no? Que quizás no tenemos computadora, pero tenemos un móvil, ¿no? Tenemos un teléfono móvil, un celular y tengo datos. Y entonces lo único que hacemos es bajar la aplicación específica, en este caso Meet, y con esta dirección entramos y entonces podemos estar en esta charla, ¿no? Entonces fíjense cómo hemos avanzado en este proceso educativo, ¿no? Cómo hemos utilizado estas herramientas para nuestro aprendizaje cotidiano, ¿no? En ese sentido, dos herramientas, el learning y el mobile learning, ¿no? O el M-learning. El learning es precisamente el aprendizaje a distancia, ¿no? Y el mobile learning es el aprendizaje móvil. Es decir, yo puedo llevar en donde yo quiera ese aprendizaje. Ya está ahí en el móvil y puedo estar conectado en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando tenga datos y siempre y cuando tenga esta, digamos, esta intención de seguir estudiando, ¿no? Y la otra es desde la parte ética, seguir aprendiendo, pero sin la necesidad de violentar el aprendizaje de los otros y de las otras.
¿no? Es decir, yo no entraría quizás a aprender cómo se hacen bombas caseras, ¿verdad? ¿Para qué las necesitamos? Sobre todo en un mundo en el que estamos más y más avanzando con respecto a, pues al conocimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que ahí está la evolución, ¿no? Hemos visto la evolución no solo desde lo malo y desde lo dañino, la Segunda Guerra Mundial, sino hasta nuestros tiempos. Bueno, una disculpa, es que está ladrando el perrito y vinieron a tocar. Ya saben que está en casa. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o algo que comentar. Ya sé que la lectura estaba un poco pequeña, pero da mucho de dónde cortar, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que pues anexar. Con todo gusto les escucho. ¿No? ¿Todo clarísimo? Por mi parte, no, profe, Ok, está bien explicado. muy amable Andrés. ¿Alguien más? Bueno, Mayra ya participó. Nos damos cuenta que la compañera Mayra como que ya es más fluida al hablar. Eso me agrada mucho. Muy bien, compañera. Muchas felicidades. Espero que todos y todas podamos hacer pues ese esfuerzo, ¿no? De compartir, este, de compartir los comentarios, ¿no? Ok, bueno. Bere, ¿algo que nos quieras comentar de todo esto que platicamos? Bueno, pues, no, bueno, para mí sí me quedó claro, ¿no? Así como decía que pues a lo largo del tiempo pues la tecnología va evolucionando y pues a nosotros pues ya no nos tocó conocer así como que la tecnología que usaban, por ejemplo, nuestros profesores o así, Ajá. pero pues nos tenemos que ir adaptando como seres humanos a las nuevas tecnologías y si no conocemos, pues tenemos que ir buscando el modo, el método para adquirir ese nuevo conocimiento y poder tener un mejor aprendizaje sobre la tecnología y pues que a futuro nos va a servir tanto para nuestra carrera y para poder enseñarle a nuestros alumnos. Es correcto, muchas gracias. Sí, tanto es así que, miren, yo he estado utilizando ciertas estrategias vinculando la tecnología, ¿no es cierto?, con respecto a sus trabajos, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer me parece que un mapa conceptual y una nube de palabras, ¿no? Fue lo primero que hicimos en nuestras primeras clases, ¿no? Luego, lo segundo que se implementó fue un audio, ¿no? Algunas de ustedes decían, es que todavía me pongo nerviosa o todavía me pongo nervioso al hablar, ¿no? Y me equivoco, ¿no? En otras experiencias me decían los compañeros, es que tengo que hacer el audio como 4 o 5 veces porque estoy hablando y de repente me equivoqué, ya no sé qué decir, ¿no? Bueno, son experiencias, ¿no? Y en esta tercera sesión que vamos a tener, o en esta tercera sesión que precisamente tendremos dentro de 8 días, pues va a ser una experiencia todavía diferente, ¿no? Es decir, grabarnos nosotros explicando el tema. Y quizás nos vamos a sentir mucho más nerviosos o nerviosas, ¿no? Sin embargo, necesitamos adquirir esas competencias y ir al encuentro ¿no? Ir al encuentro de estos, digamos, estos espacios.
En ese sentido, sí es importante que nosotros nos vayamos adecuando a las tecnologías, ¿no? Como dice su compañero Andrés, no las tecnologías a nosotros, eso no va a ser. Nosotros tenemos que irnos adecuando, porque nos van dejando mucho espacio, es decir, ahora los niños pequeños de 7, 8 años saben manejar las tecnologías mucho mejor que nosotras, ¿no? O que nosotros. Es decir, tienen un conocimiento muy grande con respecto a ello. Dice Mayra, dice, sí nos ayuda a algunos de nosotros que los nervios nos traicionan. Sí, y es que es eso. Miren, eh, quizás desde mi experiencia yo ya no tenga problemas con respecto a pararme enfrente de 10 jóvenes, 15 jóvenes, 20 jóvenes, 50 jóvenes, 100, 1000 jóvenes a explicar un punto o a explicar algo. Quizás no tenga yo, digamos, nervios. No significa que no los tuve al principio, ¿no? Cuando empecé a dar clases, quizás yo me paré al frente y en esta inexperiencia, aunque tenía el conocimiento, no sabía cómo expresarlo. O a lo mejor tenía yo menos conocimiento y eso hacía dudar eh, pues de mi estancia en ese espacio, ¿no? Y uno entra y le tiemblan a uno las piernas, se le quiebra la voz. Es decir, es eso, como dice Irving, es cosa de ir aprendiendo, aunque hagamos primero el oso, ¿sí? ¿No? Aunque hagamos primero el oso, el ridículo, aunque nos sintamos tontos, ¿no? Aunque nos sintamos tontos, porque eso es precisamente, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a algo nuevo, sobre todo a estas tecnologías, posiblemente nos vamos pues a poner nerviosos, ¿no? A no estar tan seguros de lo que estamos haciendo. Sin embargo, si nos damos cuenta, ahora más que antes, las tecnologías como que son esa parte fundamental que va a sustentar la educación en el futuro, ¿no? Como decía su compañero, me parece que fue también el compañero Andrés, hace la clase pasada, ¿no? O antepasada, que las tecnologías no pueden quitar esto humano. Es decir, no se siente lo mismo, no nos sentimos igual, ¿no? En este sentido de aprender a distancia. Pero hay ocasiones que no nos va a quedar de otra, ¿no? Hay ocasiones en las que vamos a tener que estar ahí, ¿no? O hay ocasiones que yo, profesor, por ejemplo, no voy a poder ir a la escuela porque me enfermé o me contagié de algo y no quiero contagiar a mis alumnos. Pero quizás se pueda hacer una videoconferencia como esta, ¿no es cierto? Los niños están en clase o los adolescentes están en clase y en la clase del profesor, alguien ahí en clase pone el teléfono, pone el proyector y en el proyector se va explicando algo, ¿no es cierto? A la distancia. Dice Alma, fue un cambio muy drástico, claro, ¿no? Fue un cambio muy drástico en el sentido de que nosotros, aunque ya estaban las tecnologías, no las usábamos y entonces ahora tuvimos que entrar sí o sí, no hubo de otra. Tuvimos que entrar a las tecnologías a fuerza, ¿no? En ese sentido, sí, claro, fue un cambio. No quiere decir que no existieran las tecnologías, ¿no? Ya existían. Lo que pasa es que no éramos obligados a usarlas. Lo usábamos para lo básico. Es decir, ¿cuántos de nosotros sabíamos que el teléfono también se podía usar para lo educativo, ¿no? Anteriormente lo usábamos para chatear, para mandar mensajes, para whatsappear, ¿no? No existen esa palabra de whatsappear, pero en realidad la manera correcta de decir sería para mandar mensajes de WhatsApp o en WhatsApp, ¿no? Para redes sociales, para YouTube, es decir, para diversión. Y tómala, de repente te dicen, no, pues es que hay una aplicación y te tienes que conectar porque la reunión va a ser a tal momento y resulta que te pones nervioso porque no puedes descargar la cochina aplicación.
luego ya la descargaste, pero no tienes cuenta y no sabes cómo hacer esa cuenta, luego ya tienes cuenta y metes tu contraseña y resulta que se te olvida la contraseña, Dios mío, y la reunión ya va a ser en 5 minutos y entonces tú no sabes, no sabemos, ¿no? Es un estrés tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Y ya de repente empieza a salir Zoom, ya empieza a salir otras estrategias y bueno, uno empieza, como dice su compañero Irving o su compañero Rafael, uno empieza siendo el oso, ¿no? De hecho, no sé si recordarán que cuando se empezaron estas propuestas de las clases virtuales, salieron memes, ¿no? De yo trabajando desde casa como mi oficina y sale el esposo en ropa interior, ¿no? Y la esposa ahí, no, estoy en reunión, por favor, ¿no? O te metes al trabajo y te pones en reunión y tu esposa ya, Andrés, ya ven a comer. Esposa, estoy en reunión. ¿Qué vas a estar en reunión si estás enfrente de la computadora? No, sí, estoy en reunión. Ándale, que ven, que no sé qué. Y tú dices, ay, no, ¿no? Son cosas que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, hacemos ah, sí, sí, Andrés. Estás en el Face. ¿Qué estás haciendo? Estás en el Facebook, ¿no? ¿Qué vas a estar trabajando? O dice Isabel, no sabemos cómo saber cómo usar esas herramientas, ¿no? Ahora, pues tienes el micrófono, ¿no? Y no sabes cómo picarle ahí. De hecho, muchos de los profesores, y esto fue real, muchos de los profesores en este sentido de hacer clases virtuales, sobre todo aquellos compañeros que tienen una edad más avanzada que la de nosotros, muchos lloraban en clases, ¿no? Por esta desesperación que sentían de no saber cómo usar la tecnología, ¿no? Claro, hubo muchas historias bonitas en donde los mismos alumnos, en este sentido, de estar más metidos en la tecnología, ayudaban a los profesores. Ah, profe, es que le tiene que picar acá y luego le tiene que poner acá, para poner la cámara es esto, para poner el micrófono es esto, para que usted se escuche, si quiere presentar algo es así, etcétera, ¿no? En ese sentido, esto que nos pasa, ¿no? Bien, denme un segundito, ¿sí? Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera abonar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Muy bien, bueno, Andrés se me hace que me comprende porque también así a mí me decían, ¿qué haces ahí en la computadora todo el día? Estoy trabajando, mamá. ¿Qué vas a estar trabajando? Se me hace que estás jugando o estás en el Face o en el YouTube, ¿no? Experiencias, ¿no? Que uno tiene. Ahora, bueno, ya se va comprendiendo como que un poco más, ¿no? Bien, es tecnología educativa. Bueno, quiero decirles que también jugar es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo. Si, digamos, hay algunos que juegan y juegan muy bien y les pagan muy bien por jugar, ¿no? Entonces, es otra alternativa ahora de trabajo. O, por ejemplo, cocinar y ponerlo en el Face o en el YouTube también es un trabajo y también es bien remunerado, ¿no? O hacer manualidades, etcétera. Ya ahora todo se está digitalizando. Entonces ahora vamos con la sesión 3. Vamos con la sesión 3. Déjenme buscar aquí. Ok. La sesión 3 es 2.2. Tecnología en la actualidad. ¿Sale?
tecnología en la actualidad. Y como les decía, de aquí me van a hacer un video explicación. Dice Mayra, su compañera Mayra, que pues nos ayuda precisamente para ir pues trabajando en esta parte en las que no somos tan hábiles, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del nerviosismo, a lo mejor somos muy tímidos, somos muy tímidas, ¿no? Y de repente somos muy introvertidos y esta parte como que nos da espacio. De hecho, hay gente, por ejemplo, en YouTube, que en YouTube hablan y hablan y hablan y los conoces en persona y son muy tímidos, ¿no? Apenas si hablan, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, nos abre puertas. Andrés, un video explicación. Ahora es un video explicación. Es decir, yo me grabo. Igual hago mi guioncito. Ya lo expliqué en la mañana, pero lo vuelvo a explicar. Hago mi guioncito, ¿no? Mi presentación o mi introducción, mi contenido y mi conclusión, ¿no? O mi desarrollo, mi conclusión. Y eso sí, un video corto, por favor. Al corto me refiero a que si quieren lo pueden hacer de los minutos que quieran, pero que pueda entrar en WhatsApp, ¿no? Creo que WhatsApp soporta hasta 60 megas, entonces un video de 50, 55, de 60 va a tardar más en enviarlo, pero sí lo va a enviar. Ahora, como es su primera experiencia, bueno, recuerden que cada sesión estoy cambiando el método de entrega. Esta es una nueva experiencia, así que en ese sentido, si tienen alguna duda, pues ahora sí se va a oír redundante, pero no duden en preguntar. Yo intento ayudarles. Ahora, si su video que hicieron les sale por esta calidad de imagen de los teléfonos actuales y que ahora ya salimos bien, o sea, con todo los errores y todo, o sea, salimos muy claritos, es una mejor calidad de imagen y entonces en consecuencia hay un mayor peso en estos videos que se están haciendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, comprimirlos, buscar un compresor, ya sea en el teléfono, una aplicación para comprimir videos, o si tienen una computadora, con todo gusto yo pongo a la disposición un programa para que ustedes lo puedan descargar y utilicen ese programa para comprimir su video, ¿no? En ese sentido, el tamaño del video en tiempo, para que no sea tan pesado, yo lo estoy pidiendo de unos 20 segundos, un medio minuto, ¿no? Puede ser hasta un minuto siempre y cuando quepa en el ancho de banda que maneja WhatsApp. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, Adelante, Irving. ¿me puede repetir este video de un minuto explicando qué? Es que me perdí en Ok. esa parte. No te preocupes. Vamos a explicar la sesión 3. La sesión 3 es la 2.2, tecnología en la actualidad. ¿Sale? Yo leo la lectura y entonces de eso ustedes me hacen un videíto. Puede ser hasta de un minuto, Irving. Pero si lo puedes hacer en menos tiempo, está bien, ¿no? O sea, si lo puedes hacer en medio minuto y explicas, ¿no? Eso está perfecto. Ahora, ¿por qué trabajos tan sencillos? Hasta parecen de primaria. Bueno, no es que sean tan sencillos. Yo no sé si ustedes saben hacer videos, ¿no? A lo mejor y sí lo saben hacer, a lo mejor son youtubers y no los he encontrado en la red, ¿no? Pero es precisamente como para este acercamiento a las tecnologías. Estamos hablando de tecnologías, pues bueno, pues hay que aplicarlas, ¿no? Quizás las necesitemos en algún futuro, ¿no? Bueno, no sé, Irving, si te contesté bien.
Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces yo me despido de todos ustedes, de todas ustedes. Es un gusto siempre estar con ustedes. Creo que espero que estemos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Que nos estemos enfrentando a retos nuevos, ¿no? Nuevos en el sentido de que no los hayamos hecho antes, porque en realidad pues no es nada de encontrar el hilo negro, ¿no? Es algo que de por sí se ha hecho, pero que quizás nosotros eh, no lo habíamos encontrado, ¿no? Entonces mi intención es precisamente de que haya pues este cúmulo de conocimientos en todos los sentidos, es decir, desde perder el miedo para hablar, desde domar a esos nervios traicioneros, ¿no? Y de aprender también otras cosas como en el sentido de lo pedagógico y en el sentido de lo tecnológico y en el sentido de todos los sentidos, ¿no? Entonces, ojalá y estas clases sean productivas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Excelente sabadito. Les recomiendo que vayan con sus hijos, sus hijas, su familia. Se tomen un cafecito, vayan a ver la luna si es que la encuentran, ¿no? O el sol, o el atardecer, ¿no? Es muy bonito ver el atardecer, conversen, ¿no? En fin. Adelante, Andrés, ¿querías comentar algo? No, profe, ya nada más, pues agradecerle, el tiempo y la disposición. Gracias igualmente. Buen fin de semana. Gracias, muchas gracias a todos. Entonces, Irven, ¿quieres comentar algo? No, no, profe, no. También lo mismo que Andrés. Ok, Gracias por la clase y nos estamos viendo. ok. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Es un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos, Jazz. Nos vemos, Brenda. Hasta luego, Alma. Nos vemos, Andrés. Bere, nos vemos. Hasta luego, Mayra. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Hasta Nos vemos. Hasta luego.